Bendiciones en Cristo y María. Seguimos con este tema de Apocalipsis y vamos a hablar de los capítulos 19 y 20. Apocalipsis significa revelación. Es el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol San Juan Evangelista, cuando se encontraba en su destierro en la isla de Patmos. Estos capítulos nos hablan del triunfo de la iglesia, la cual se encuentra perseguida y en la actualidad sigue estando perseguida. Capítulo 19, versículos 1 y siguientes. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: Aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta, que corrompía la tierra con su inmoralidad y le echó pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: Aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido de estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya. Ahora reina el Señor Dios el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Podemos ver aquí que el inmenso gentío que se alegra por la condenación de la prostituta y otra vez clama aleluya por las bodas del Cordero se van a realizar. Es decir, es cuando la iglesia triunfa, es cuando la iglesia vence ese mal. Cuando se habla de la prostituta se habla del Imperio Romano, y como podemos notar anteriormente en los capítulos 17 y 18 se habla de su caída, de la caída de ese imperio de Roma. En la actualidad, ¿quién sería la prostituta? La prostituta sería todas esas naciones que persiguen a la iglesia, la cual quieren verla destruido. ¿Quién sería también todos esos grupos apóstatas? Todas esas sectas que también buscan herir el cuerpo de Cristo a través de divisiones y de engañar a las personas. ¿Quién sería también esa prostituta? Esas ideologías nuevas que están surgiendo en la actualidad y que atentan contra la moral y la calidad santa de la iglesia y de la sociedad que pertenece a la iglesia. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Aquí en estos versículos, que es el 8, las buenas obras siempre van a existir dentro de la iglesia. Es decir, a pesar de todos este tipo de situaciones que se viven, de persecuciones, siempre va a haber santos que van a engalanar a la iglesia, con sus buenas obras, con sus buenas acciones, con sus decisiones de jamás renunciar a Cristo. Vamos a los versículos 9 y siguientes. Después el ángel me dijo: escribe: felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas. Yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos, que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del Espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. El banquete de las bodas es la misa, que se sigue celebrando y se seguirá haciendo todos los días, hasta el fin de estos tiempos. En esas bodas estamos invitados nosotros para adorar a Dios, para meditar en esas bodas, la cual con su cuerpo y su sangre Jesucristo nos alimenta. Versículo 11.
y siguientes. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Nos siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos la venida triunfante de Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Recordemos al evangelista San Juan, en el Evangelio de San Juan, y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Recordemos también las palabras de Jesucristo en los Evangelios: yo no vine a traer la paz, sino la guerra, y derribar a todas aquellas personas que son soberbias. Y se me vienen a las palabras estas palabras de la Virgen María en el Magnificat, que viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 51 al 53. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Jesucristo viene, ¿sí?, a gobernar las naciones, a juzgarlas y sobre todo a liberarlas. Vi a un ángel parado sobre el sol que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios, vengan y devoren carnes de reyes, de generales, de hombres valientes, devoren al caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraron su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Siempre, siempre la iglesia va a tener constantes enfrentamientos con muchos enemigos. Y sobre todo, la batalla principal que se vive es dentro de la misma iglesia, cuando surgen falsos sacerdotes, falsos ministros, falsos laicos, que con sus ideas y que se dejan contaminar por nuevas corrientes religiosas, quieren hacerle la guerra a la iglesia, quieren que la doctrina sea a su gusto, quieren sobre todo desviar la atención con fundamentos que están en contra de la doctrina bimilenaria de la iglesia. Y a final de cuentas van a ser capturados en su mentira y van a ser expulsados de la iglesia. Sí, la injusticia, la inmoralidad del mundo pagano, la lucha diaria que el creyente libera contra esos falsos profetas que buscan destruir el seno de la iglesia. Capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia en su imagen
y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí vemos cómo la lucha constante del mundo invisible que no vemos entre los ángeles de Dios y los ángeles del demonio siempre va a seguir. Constantemente estos demonios son encadenados y arrojados lejos de aquellas personas que trabajan y luchan por su santificación. Los tronos son aquellos santos que van a estar ahí. Recordemos las palabras de Jesús que le dijo a San Pedro: nosotros dejamos todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir a cambio? Y Jesús les dice: les voy a dar la potestad para juzgar a todas las tribus de Israel. Los santos como intercesores también pueden ser abogados y a su vez nos pueden juzgar porque Dios les dio ese poder. Son aquellas almas que vivieron en estados de santificación, que murieron mártires por defender la fe cristiana. Versículo 6. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías, y reinarán con él 1000 años. Y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, saldrá a engañar a Gog y Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Una multitud tan numerosa como las arenas del mar invadieron el país entero y cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Podemos ver aquí cómo el diablo siempre nos busca para las tentaciones, a cada uno de nosotros, para alejarnos de la voluntad de Dios. Y si nosotros no somos partícipes de sus obras y somos partícipes de las obras de Dios, vamos a hacer como dice el versículo 6, feliz y santo el que participa de la primera resurrección. Es decir, que vamos a vivir en la gracia de Dios. Y nos vamos a alejar de la segunda muerte, que es la condenación eterna. Versículo 11. Luego vi un trono grande y espléndido y a uno que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron al verlo sin que se quedaran huellas de ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Vamos aquí a hacer una pausa. Las iglesias protestantes y sectas protestantes dicen que solamente la fe basta para salvarse, que obras no para no gloriarse. Pero como podemos ver aquí, en este versículo del libro del Apocalipsis, fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Son las obras de misericordia, son aquellas obras que Jesucristo nos habla en los evangelios. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me consolaste. Amar a nuestros semejantes, amar a nuestros enemigos, amarnos a nosotros mismos y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. Dejar todas nuestras riquezas, repartirla a los pobres, cumplir con los mandamientos, todas esas obras que Jesucristo nos pone. Versículo 11.
Versículo 13, perdón. El mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte, y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lugar de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos pensar de todo esto? Que así como hay una premiación para aquellas personas que hacen la voluntad de Dios, también hay un castigo para los que no obedecen a Dios. Lo más importante que aquí la muerte se va a terminar. Y bien dice San Pablo en sus cartas, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde tu aguijón? La muerte va a ser devorada y arrojada al infierno al igual que el demonio. Y tristemente, aquellas personas que no cumplieron la voluntad de Dios, que es el lago de fuego, el azufre, donde se encuentra la condenación eterna. Entonces, estimados hermanos, como podemos ver, el libro del Apocalipsis es un libro que habla sobre la victoria de la iglesia. No habla mal de la iglesia como lo hacen creer las sectas protestantes, sino todo lo contrario. También nos muestra la misa tal y como es y la seguimos viviendo. Esas bodas del Cordero a las que nunca debemos de faltar. Así que esforcémonos, trabajémonos por hacer buenas obras y sobre todo agradar a Dios. Bendiciones para todos en Cristo y María, sus amigos de Rincón de Apologética Católica.